y le damos la bienvenida al congresista Víctor Cutipa Cama. Él es parte de la bancada Juntos por el Perú y Cambio Democrático. ¿Cómo está, congresista? Buenos días y gracias por estar en Conéctate con Mayra. Permíteme saludar a través de tu programa a todo el Perú. Gracias por esta oportunidad. Congresista, hay mucho que hablar. Empezamos por el legislativo, que yo me sigo preguntando hasta cuándo van a respaldar a la presidenta Dina Boluarte, justamente en estos momentos en donde el Contralor ha mencionado que dentro de la investigación que ha venido haciendo a partir de los Rolex, ha concluido que hay un desbalance patrimonial. ¿Qué más esperamos? ¿Más Rolex? ¿Más desbalances? ¿O qué está esperando el Perú para por fin, de cierta manera, tener estabilidad y tranquilidad dentro del gobierno? Bueno, lo que ya está demostrado con las actitudes y con las acciones desde el Ejecutivo, no hay duda que se trata de un gobierno del fujimorismo y de Alianza para el Progreso. Y es por eso que notamos que desde el Congreso se viene sosteniendo esta gestión que lamentablemente pone en peligro el futuro del país y del pueblo peruano. En ese sentido, nosotros desde un grupo parlamentario pequeño seguimos resistiendo porque es el trabajo que nos ha tocado hacer. Lamentable la situación de muchos parlamentarios dentro del Congreso, de muchos parlamentarios que llegaron al Congreso enarbolando las banderas del pueblo, hablando que representan al pueblo, pero que lamentablemente en los últimos tiempos notamos de que vienen respaldando al Ejecutivo, pero en el tiempo les va a correr la factura, estamos seguros de ello, pero mire, vienen sosteniendo este Ejecutivo que nada bien le hace al país. O sea, usted acaba de decir algo tan cierto, tan real, y que pocos congresistas tienen esta valentía, se podría decir, para decir en la cara a todo el pueblo peruano que quien viene gobernando y viene respaldando al gobierno de la señora Dina Boluarte es el fujimorismo y Alianza para el Progreso, sumado también a Renovación Popular, Avanza País y algunas bancadas o algunos congresistas no agrupados. Es una mayoría de 87 congresistas en total que no permiten que la toquen, que no permiten que prácticamente ni siquiera sea censurada, mucho menos una moción de vacancia ni nada. Y esto no se puede permitir. Usted pudo escuchar las opiniones de la presidenta en China, la entrevista que le hicieron y lo que ella expuso acá. ¿Cuál es la visión que tiene la presidenta del país? ¿Cuál cree usted que sea la visión? ¿Tiene una visión, tiene un plan estratégico para el Perú? No, todo se ha circunscrito a un plato de chifa, porque más allá de eso no se ha escuchado, más allá de eso no ha llevado a China. Lamentable esa expresión que en todo caso podríamos decir ha destacado en su paso por China. Pero es que este gobierno es un gobierno de derecha, es un gobierno represor, es un gobierno que en los últimos meses hemos escuchado a través de la versión de varias autoridades, sea del Ministerio Público, sea de varios, de autoridades locales, de seguimientos que se estaría haciendo a través de la Policía Nacional. Pero de China, mejor dicho, no ha traído nada. De China, lo único que ha resaltado es ese llanto fingido que ha sido notoriamente percibido por un gran sector de la población, porque mientras supuestamente llora por aquellos niños que sufren hambre, sufren necesidad, en la represión última de la gran protesta social, no hizo nada contra el atentado, contra la vida de mucho peruano que ha salido a protestar. En ese sentido, no ha traído prácticamente nada nuevo de China, porque todos sabemos que va a entrar en operaciones el puerto de Chancay, pero es un tema
que ya se ha venido trabajando, ya está cayendo por propia inercia. La verdad que fue una vergüenza internacional, las palabras que ella mencionó, la preocupación que mencionaba tener cuando usted mismo lo acaba de decir, en las protestas se ejecutaron a muchas personas, se asesinaron, señores, y en Condorcanqui, yo no voy a olvidar ese tema, en Amazonas, y no solamente en esa región, sino en varias, me imagino yo, que todavía no sabemos, vienen violando y abusando sexualmente de niñas. Esa es la educación que está buscando la presidenta. Pero ¿qué está haciendo el Congreso por otro lado? La Comisión Permanente se aprovechó de cierta manera la semana de representación para aprobar una serie de leyes que ponen en peligro y en riesgo los tratados internacionales, tratando de cierta manera, incluso por palabras del premier Adrián Sen, de querer salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo dijo ayer, justamente, recién. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un complot del Congreso y de el Ejecutivo de querer hacer algo que es imposible, salirse de este pacto internacional, de estos de derechos de la Corte Interamericana. Mire, es lamentable lo que se viene escuchando y más lamentable es que a través de la deshonestidad intelectual, muchos entendidos en la materia, en el derecho constitucional, vienen manifestándose al respecto. Y de cierta forma dando la razón al Ejecutivo, cuando ellos saben que no es posible, por ejemplo, de que se pueda dar lugar a esta ley de amnistía. Porque todos tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es el derecho penal internacional y otra cosa es el derecho transnacional penal. En el primer caso, se ha establecido de que no importa en qué momento se haya sucedido los hechos, puede ser que la ley que sanciona los delitos contra la humanidad hayan sido recogidos por el Estado luego que se haya suscitado los hechos delictivos, pero se tiene que aplicar, ¿ya? No importa si en el momento de los hechos el Perú no habría recogido esas normas aún, el Estatuto de Roma me refiero. El Estatuto de Roma señala de que es imprescriptible los delitos contra la humanidad y es más, se puede aplicar incluso antes de la entrada en vigencia de esa norma en el Estado peruano. Por eso que es lamentable y lo que vemos es que se trata de ayudar, se trata de beneficiar tanto a Alberto Fujimori y contra aquellas personas que en algún momento incurrieron en delitos contra la humanidad. Ya lo hicieron con Kenji Fujimori, acuérdense. Antes la norma penal decía de que cuando la pena era mayor a 4 años, el condenado tenía que cumplir pena efectiva. Pero cuando Kenji Fujimori es condenado en primera instancia y apela, en ese trajín, en ese intermedio, es que el Ejecutivo, a través de un decreto legislativo, legisla y señala que a partir de los 5 años la pena será efectiva. A Kenji Fujimori lo sentenciaron a 4 años y medio y es por eso que en este momento cumple pena fuera de un penal. Lo mismo quieren hacer con esta propuesta, con esta ley que se ha aprobado en el Congreso, que ha violentado incluso la Constitución. La Constitución señala que todo convenio, todo tratado forma parte de la normativa interna del país. Eso ya está legislado. En consecuencia, el argumento que vienen esbozando, que vienen esgrimiendo, no tiene ninguna base legal. Totalmente de acuerdo con usted, congresista, porque le han abierto el camino al fujimorismo de una manera descarada y el Tribunal Constitucional ha aprobado leyes inconstitucionales, sabiendo el reglamento, conociendo la Constitución, el viaje a la presidenta para que pueda trabajar de manera virtual, el hecho de defender o liberar o darle no por indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori, cuando ya la Corte Interamericana se había pronunciado de manera rebelde
hicieron lo contrario. Ahora la pregunta es, ¿estaban abriéndole camino? ¿De verdad considera usted que van a tener como candidato el fujimorismo al señor ex presidente de la República, dictador, una persona sentenciada, porque sí es sentenciada, no es inocente, señores. Esta persona sí es sentenciada. Le dieron indulto humanitario y es una persona que le debe muchísimo al país, que cometió muchísimos delitos como lo de Barrios Altos, la Cantuta y tantas esterilizaciones. ¿Usted cree que esta era la jugada? ¿Considera que está apto el señor para ser un candidato presidencial? ¿O qué jugada están armando el fujimorismo que está haciendo parte también el Congreso apoyando y respaldando con estas leyes? Mire, ojo que ese indulto aún está en cuestión, porque en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y dispuso que el Estado peruano se abstenga de proceder a excarcelar al exdictador. Lo otro es que respecto a si puede participar o no en las próximas elecciones, demuestra uno de que a Keiko Fujimori no le importa lo que sucede en el país. A ella lo que le importa es su partido político, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos, Fujimori ha sido indultado, más allá si está mal o está bien, cuestionado en este momento, no es que anule, borre la sentencia, lo único que significa es que ya no la condena no la cumpla dentro de un penal, sino fuera. Pero la sentencia está ahí, vigente, está permanente. Es más, Fujimori le tiene una deuda al país. En consecuencia, estrictamente basándonos en la norma constitucional y en la ley orgánica de elecciones, el ex dictador no puede postular en las próximas elecciones. Y no es que le tengamos miedo a la candidatura de Alberto Fujimori, porque estamos dispuestos, el pueblo peruano está dispuesto a enfrentarse en las próximas elecciones al candidato que ponga la derecha y la extrema derecha. No es que le tengan miedo, sino que aquí se tiene que respetar la ley constitucional y la ley orgánica de elecciones. ¿Y qué dice? Que Alberto Fujimori no puede ser candidato en las próximas elecciones. Yo lo dudo porque con este Congreso y este Tribunal Constitucional mañana dicen que Alberto Fujimori tiene 20 años y lo aprueban. Lo aprueban porque están aprobando este tipo de leyes, porque están haciendo cosas descaradamente. Han pasado esa valla de respeto al Perú, han pasado y han roto la valla de los derechos humanos, de la democracia. Ya no existe democracia en estos momentos, ya no existe, ni siquiera hay limitaciones en estos momentos de libertad de expresión, así que yo estaré acá hasta el día que me toque que me juzguen, porque en cualquier momento con tantas cosas que me dicen y que me mandan mensajes, no lo sé, pero yo seguiré levantando la voz. Pero estamos en un gobierno así, congresista. Entonces, con este Congreso y este Tribunal Constitucional, yo no estoy tan segura de que no se pueda hacer eso. Ahora, ¿en qué está enfocado el gobierno? Ya vimos las leyes que dio o han sacado o han aprobado, ¿no?, la Comisión Permanente, pero el gobierno, ¿qué está haciendo por el país? ¿Cómo está saliendo de la recesión económica? ¿Cómo está avanzando esas brechas sociales? Le hablo justamente, por ejemplo, de algo que me llamó la atención porque me gustaría consultarle la postura que usted tiene sobre las empresas mineras que quieren desarrollar no lo que es la excavación de la minería, haciéndole perjuicio y daño a la vida y la salud de las personas. Ojo, no estoy en contra de la minería, para nada, pero de una minería responsable, de manera social y ambientalmente. Y acá hago un llamado a los gobiernos regionales, mejor dicho, a los gobernadores regionales del Perú, que ya hicieron sus pactos debajo de la mesa, han viajado a Canadá, silencio, calladitos, ya ellos ya se reunieron con el ministro de Energía y Minas, cuando el pueblo peruano y sus regiones no saben y no tienen idea de lo que están haciendo. Sobre este tema puntual de las empresas mineras y de la posición que tienen ustedes, congresista, me gustaría saber, por favor. Mire, en lo personal, yo he vivido toda mi vida en la provincia de Hilo, en el puerto de Hilo.
y ahí funciona la fundición de la empresa Sauder Perú. A muy temprana edad nosotros hemos sido consumidores de los humos de la fundición de Sauder. Entonces no nos pueden contar a nosotros cuentos porque lo hemos vivido en carne propia. Nos decían en el colegio, dejen de hacer educación física, enciérrense en sus aulas porque ahí están los humos de Sauder. Yo el día viernes he estado en el Valle de Tambo, y en el Valle de Tambo hay un clamor popular que no quiere la minería, sino quiere defender su agro, la agricultura. Y hay que tener en cuenta que el agua es inicio y la ausencia del agua es final, que la agricultura es vida y la ausencia de la agricultura es muerte. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. En este momento en Moquegua tenemos las aguas del río Coralaque, en la provincia General Sánchez Cerro, contaminadas de aguas ácidas. Y que este río incluso está llegando al Valle de Tambo. El día viernes hemos visto in situ cómo esas aguas están contaminadas de color rojizo, de color naranja. Eso es algo que se está viendo en este momento en Moquegua. Y nosotros le estamos exigiendo al gobierno central que de una vez por todas remedien la contaminación de este río. Eso es lo que se ve en este momento, tanto en Moquegua como en el Valle de Tambo. En ese sentido, ¿siempre la minería puede operar con la agricultura? Yo creo que no. Yo creo que no. Y es más, en el Valle de Tambo, la decisión del pueblo es: queremos agricultura. Y se tiene que respetar la voluntad del pueblo, se tiene que consultar al pueblo si es que quiere o no minería. Pero en el caso del Valle de Tambo, los pobladores, los hermanos agricultores han dicho: no, nosotros queremos agricultura. ¿Y usted ha hablado con su gobernadora regional? ¿Cuál es la posición de ella y qué es lo que viene haciendo para respetar la posición de los pobladores de la región Moquegua? Mire, no hemos tocado el asunto con la gobernadora, no nos hemos reunido, pero yo creo que lo que tiene que hacer es sentar posición a favor del Valle de Tambo y su agricultura. ¿Por qué? Porque el Valle de Tambo es quien otorga los alimentos a Arequipa, a Tacna, Moquegua, a Hilo. Porque ni en Tacna, menos en Hilo, tenemos una agricultura que nos otorgue los productos de primera necesidad. Y eso lo tenemos en el Valle de Tambo. Por eso es tan importante defender la agricultura del Valle de Tambo. Y yo creo que, y exhorto a que la gobernadora regional de Moquegua siente esa posición en defensa de la vida. Eso nos gustaría tener, ver y escuchar una posición. Yo recuerdo que hace un mes y medio hubo un consejo de gobernadores reunidos justamente en el Instituto de Minas, de Ingenieros de Minas del Perú, donde yo pude asistir. Estuvo su gobernadora, Gilia, de Moquegua, y varios gobernadores de Arequipa, estuvo el gobernador de Ayacucho que salió corriendo, casi se cae, varios gobernadores. Entonces estuvo el ministro de Energía y Minas. ¿Qué se conversó ahí? ¿Qué se pactó ahí? Una reunión o un consejo o una asamblea que muy pocos supieron, muy pocos supieron. Y yo creo que los gobernadores no deben mentirle al pueblo peruano, deben serle frente a sus regiones y decirle: sí, viajé, me fui a Canadá, me reuní con la empresa Sauder, me reuní con tal, ya pacté con el ministro, y decirles de frente y no ser hipócritas delante de su propia gente diciéndoles: estoy a favor de ustedes cuando hacen otras cosas. De verdad que hay una gran decepción de varios gobernadores que por ahí cualquier rato se las tengo guardaditas, se quiere decir en ese sentido, porque estoy esperando ver actuar. Quiero creer en sus palabras y en sus promesas, porque ya hemos perdido la fe. Y quise tener fe en los gobiernos regionales, pero sin mentirle a su propia región, sin mentirle a su propia ciudadanía, porque así no se gobierna, ni en regiones, ni en provincias, ni en distritos, mucho menos en el gobierno central. Así que esperemos, usted ya exhortó a la gobernadora a que se pronuncie y tenga una posición firme en defensa de la población de la región Moquegua. ¿Cómo van los avances para la mesa directiva? ¿Va a ser lo mismo? ¿Vamos a tener el mismo, vamos a cambiar de rostros, de cara, pero con la misma intención? ¿Cuál es
¿Qué es lo que se viene ya tramando atrás de congresista? Nosotros desde la bancada Juntos por el Perú Cambio Democrático tenemos como vocera a la congresista Sigrid Bazán y nos está convocando a una reunión para el día jueves y ahí estaremos decidiendo nuestra participación en las próximas elecciones como grupo parlamentario. Y ahí también estaremos decidiendo el futuro de la vocería, pero aún no tenemos algo decidido. Voy a esperar hasta esa fecha para que a partir de ahí podamos vertir a los medios de comunicación los acuerdos que se ha tomado desde la banca. ¿Considera que Lady Camones, Mari Carmen Alba, Marta Moyano, Eduardo Saluana y los nombres que se vienen voceando serían los indicados para liderar una mesa directiva del Congreso? No, de ninguna manera. De ninguna manera, porque necesitamos de gente que tenga amplitud democrática y Ellos no lo creo que tienen. ya tuvieron su oportunidad. Ya Mari Carmen ha sido presidenta del Congreso, Lady Camones también, aunque por breve término. Los demás congresistas han sido parte de la mesa y consideramos que nada ha avanzado el Parlamento, es más, se ha ido deteriorando la imagen del Congreso, que de por sí lo es, pero creo que necesitamos un rostro más democrático, un rostro con, o mejor dicho, un presidente con más apertura. Claro que en el momento es difícil, es complicado, porque lo que hay que tener presente es que se necesitan votos. Y en esta oportunidad, lamentablemente, ellos son quienes tienen más votos, mayoría, y por lo tanto la discusión está aparentemente en quién encabece la lista. Pero el bloque que tiene mayoría ya lo conocemos actualmente en el país y lamentablemente estos presidentes han empeorado la imagen del Parlamento. No solo lo han empeorado, sino que han permitido que haya más rechazo congresista y esperemos que esta nueva legislatura tenga al menos algo de esperanza, porque se vienen días difíciles. El pueblo ya no resiste más y están anunciando paros desde el día 19, 28, 29 y vamos a tener que estar atentos porque yo particularmente tengo un poco de temor de las represalias que se pueda tener en contra de esta ciudadanía, en contra de la población de diferentes regiones que vienen solamente a protestar y a marchar pacíficamente a la capital y hacer escuchar su voz. A este ejecutivo no le gusta el pueblo en las calles, eso está demostrado, pero el pueblo se va a organizar, el pueblo tiene la fuerza suficiente para cambiar los destinos de su país y creo, y hay que exhortar y exigiremos, estaremos pendientes, estaremos alertas contra una represión contra el pueblo que marcha y protesta por las calles. Definitivamente, eso es una gran preocupación. Le agradezco mucho por este espacio, por este tiempo y por haber estado conectado con nosotros. Muchísimas gracias. Como siempre, muchas gracias a usted por esta oportunidad y por la preocupación que tiene por el país. Muchísimas gracias.